es madre, es esposa. En relación al carácter de Cristo, hermanita Fiorella, ¿cuáles han sido sus retos más altos en relación a su vida familiar, tanto en el aspecto materno como esposa? Buenas tardes, hermanas. Es un gusto nuevamente saludarlas. Me siento bastante conmovida con cada testimonio, escucho y parece recordar cada etapa de mi vida. Es una pregunta bastante desafiante. Perdón si me quebranto, pero hermana María Alejandra ha tocado fondo. Bueno, sí, definitivamente las que me conocen soy mamá. Tengo 2 hermosos hijos. Mi pequeña de 10 años, que se llama Valeria, la que es la niña de mis ojos. Mi pequeño Leo, que tiene 5 años, que es el caballerito de mi vida, y las hermanas que me conocen lo saben. Como esposa, hermana, el Señor ha obrado grandemente en mi vida, hermanas, maravillosamente, de gran manera. Cuando me casé, porque yo vine a los pies de Cristo y conocí al Señor en el año 2016, fines casi para 2017. Y el Señor me regaló un esposo con un corazón maravilloso, pero con un carácter bastante difícil, con un carácter muy complicado. Mis oraciones eran en todo el tiempo orar para que el Señor quebrantara su corazón. Oraba día y noche, hermanas, día y noche, porque oraba para que el Señor tocara su corazón y pudiera ver a mi niña con los ojos que un padre puede ver a su hija. Oraba para que pudiera querer a mi hija como el Señor nos manda a querer y amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Pero yo sabía que no podía obligarlo. Yo sabía que tenía que esperar. Sabía que todo iba a ser en su tiempo. Sabía que aunque yo quisiera que sea ya mismo, que sea pronto, no iba a poder. Doblaba rodillas día y noche, hermanas, y oraba y oraba. Y a veces en mi humanidad, en mi carne, teníamos algunos intercambios de palabras porque no discutimos. Y eso me llevaba a mí a tratarlo como un niño. Y yo pensaba que era mi hijo al que yo estaba llamándole la atención, que era mi hijo al que yo estaba corrigiendo. Y quería cogerle de las orejas de repente y jalarle, ¿no? Y decirle, oye, reacciona, date cuenta. Pero no entendía. Y lo único que yo lograba era que él se pusiera aún más terco, que se encerrara cada vez más en sus ideas. Su corazón se endurecía cada vez más, así como la del faraón, ¿no? Y no entendía las señales que Dios le estaba dando. Y yo tampoco entendía, hermanas, no entendía. Yo estaba ahí como la mujer necia, una y otra y otra. Pero llegó un día en que se me presentó una situación bastante complicada y yo reaccioné muy abruptamente en mi desesperación de que ya no podía más, de que ya no sabía la manera y la forma de cómo decirle, date cuenta, ¿cómo más quieres que te lo diga? ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Y de pronto fue el Señor hablando a través de él y me decía,
háblame con amor y verás que obtendrás mucho más. En ese momento, hermanas, lo único que yo hice fue caer realmente de rodillas, pero para pedirle perdón a mi padre y decirle: Señor, yo no me daba cuenta. No me daba cuenta que estaba ofendiendo a mi esposo, que estaba faltándole el respeto, que estaba deshonrándote a ti mismo. Entonces lo único que hice en ese momento fue abrazar a mi esposo. Abracé fuertemente, le pedí perdón y desde allí en adelante hasta el día de hoy, nosotros nunca hemos vuelto a tener una sola discusión. Cada situación, cada circunstancia, cada cosa que nos lleve a tener que decidir los dos, siempre yo le he hecho. Y he aprendido, hermanas, he aprendido a decirle las cosas, aún cuando no me agradan, con amor. Es algo maravilloso. Es totalmente maravilloso cuando uno ve que los frutos del Espíritu Santo embellecen nuestra alma, que van reflejándose en nuestro corazón, que van reflejándose en nuestra vida diaria, que van embelleciendo nuestro carácter. Yo, de ser esa Fiorella de carácter explosivo, de carácter preparada para defender su testimonio y su fundamento, porque para eso fui preparada en la universidad, porque sí me formaron, soy abogada, para defender mi teoría, para defender mi caso, pero no me sirvió en mi matrimonio. Y es así, hermana María Alejandra, que en mi matrimonio puedo decir ahora, tengo un matrimonio hermoso. El Señor quebrantó el corazón de mi esposo. Ahora Él es otro hombre. El Señor le regaló un espíritu nuevo y un corazón nuevo. De tanto y tanto orar. Hay un solo día que yo no dejo de orar por mi esposo, hermanas. Puedo olvidarme de orar por mí, pero por él jamás. Todos los días oro por mi esposo. Su testimonio me toca el corazón porque también soy abogada. Y muchos pueden decir que soy una mujer dulce. Yo me río porque a veces no me han visto cuando estoy molesta, ¿no? Y puedo ser así un huracán, puedo ser un torbellino, ¿no? Y tengo la voz tan potente. Y dar estos frutos del Espíritu Santo, ¿no? El Señor sabe cuántas veces, como le dije a Pastor Alex, ¿no? Pastor, yo tengo sueños de libertad. Sueños de libertad, ¿no? Y sin embargo, dar estos frutos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es el mandato. Nosotros, hermanas, y me gustaría que tal vez sea el tema de algún otro retiro, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es una persona. Siente, ama, se contrista, nos convence de pecado. Es Él el que nos convence de pecado para iniciar esta acción salvífica en nuestras vidas. Nos da conocimiento. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Hace que podamos darnos cuenta de que tenemos un corazón perverso y malvado que en sus propias fuerzas no lo puede nada y está camino a la perdición. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, tomando el testimonio de nuestra hermana y viendo cómo ella está dando estos frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué está dando frutos del Espíritu Santo? Porque ella ha nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Así como le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Puede un hombre viejo volver al vientre de su madre?
Ay, yo ya quisiera. Y en pandemia me hubiera gustado volver a la barriga de mi mamá y desentenderme de todo. Y estar ahí bien cobijada. Y se lo dije. Ay, mamá, ¿cómo no vuelvo a tu vientre? No sé. Y me olvido de todo. No podemos volver al vientre de nuestra madre, que ha sido el lugar más seguro en el que hemos estado durante 9 meses. No podemos. Tenemos que, este nuevo nacimiento ya no es el que se inscribe en la RENIEC, por el cual nos van a dar el DNI, el amarillo ahora. Es un nacimiento del agua y del Espíritu. Es este nuevo nacimiento por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre para morir por nosotros y darnos una vida nueva. Entonces, este nacimiento es del Espíritu. Si nacemos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, Él viene a ser morada, y porque Él vive y mora en nosotros, tenemos esta esperanza viva. Él es las arras de nuestra salvación. Y es como que el Señor nos dijera: ¿tú no me crees? Tú solo eres peregrina en esta tierra. Hay una patria celestial. Tienes que mirar por encima del sol. No, y si son chiquitos dirán: ay, pero yo no veo. Yo soy alta y tampoco veo. No veo por encima del sol. Pues el Señor nos dio el Espíritu Santo como las arras, como en los negocios, y ahora también le damos la garantía. Nos damos una garantía. Eres la garantía. Se nos dejó, Dios nos da la garantía. Mira, tu esperanza es cierta porque el Espíritu Santo mora en ti. Y si ese Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros somos dóciles a su inspiración, se produce lo que dice nuestra hermana: los frutos. Tenemos que dar frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, se va a evidenciar en nuestro diario vivir, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Entonces, muchas gracias, hermanita. Sí, le escuchamos, hermanita querida. Respecto del aspecto como mamá, también el Señor ha obrado grandemente en mí, porque uno de los, digamos, grandes retos que he tenido en mi vida como madre ha sido, el Señor ha trabajado mucho en mi paciencia, mucho en mi paciencia. Como les dije, tengo 2 hijos pequeños de 10 y 5 años, pero el Señor desde el inicio de mi vida como mamá me puso un reto muy alto. Cuando yo me encontraba en el pico más alto de mi vida profesional, obteniendo mis logros profesionales en mis propias fuerzas, llegar a donde quise llegar en una institución del Estado aquí, tener el cargo que quise tener, y de pronto el Señor me dijo: no, ahí no vas a estar, ¿no? Tenía muchas metas. Yo gané una beca para ir a hacer una maestría a España, pero el Señor no me permitió ir. Me dijo: no es allá, es acá. ¿No? Entonces tuve que renunciar a todos esos sueños, renunciar a mi trabajo, que bastante esfuerzo físico, mental, digamos, de alguna forma en mis fuerzas me tocó, pero no lo veía así, hermanos. Yo dije: tanto estudié, tantos años, tanto trabajé, empecé de abajo, escalé y llegué donde quise llegar para caerme así de pronto. Y no lo entendía. Tuve que renunciar a todo mi trabajo, a toda mi carrera profesional. Mi hijo había nacido, estaba pequeñito de meses, y tuve que dedicarme a él, ¿no? Un bebé necesita a su madre, amamantarlo y todo ello. Mi esposo me decía: tienes que someterte. Bueno, yo le decía: sí, me someto porque el Señor me manda, no porque tú me lo digas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, el Señor vino tratando de a pocos conmigo. Ha sido la etapa muy maravillosa que he tenido de poder disfrutar a mis hijos pequeños, pero empezó el desafío porque son muy pequeñitos
Y ellos me dicen a mí que yo soy muy perfeccionista, dicen ellos, porque yo los tengo así, ¿no? A veces dicen que están en un cuartel y no en la casa, dicen ellos, ¿no? Porque ordena aquí, ordena allá, hace esto, lo otro, tus tareas, tu ropa y esto y todo lo demás, ¿no? Entonces, mi esposa a veces también me dice, Fiorella, ya, déjalo respirar, me dice, ¿no? Le digo, no, tienen que aprender a ser ordenados. Sí, pero un día estaba yo, creo que en algún curso de la Academia Bíblica, y mi Valeria estaba en el escritorio frente al mío, haciendo ella una tarea del colegio. Y me interrumpía, recuerdo. Y a mí me molesta mucho que cuando yo estoy ocupada me estén interrumpiendo. Entonces yo le decía, sí, ajá, sí. Y seguía. Entonces terminó, recuerdo yo, el Zoom, porque recuerdo claramente que terminó. Y yo no me di cuenta, hermanas, porque no me di cuenta que yo tenía activado el Zoom grabándome yo misma. Entonces yo no sé de qué forma yo reaccioné. Le llamé la atención a mi hija, perdí la paciencia por completo. Ella se puso a llorar y yo la mandé a su cuarto. Vaya a su habitación, le dije. Váyase, no la quiero ver acá, le dije. Y le llamé la atención. Fui muy dura, sí, lo reconozco. Cuando ella se ha ido llorando, se fue. Y yo ya iba a apagarle el laptop y en eso veo que está grabando, ¿no? Entonces doy finalizar y me doy cuenta que se había grabado algo. Reviso y yo me asusté, hermanas. Me asusté porque vi un monstruo ahí. Y cuando yo vi ese video, yo me di cuenta de la monstruosidad y, como decía Sophie, de la perversidad que había en mi corazón. Y yo dije, Señor, ¿cómo pude haber tratado así a mi hija? A la niña de mis ojos, a la que le canto mi niña bonita en las noches cuando la acuesto, porque le gusta esa canción. ¿Cómo pude haberla tratado, haberla mirado así? Ustedes no saben cómo yo me sentía en ese momento, cómo yo lloré en ese momento, que lo único que hice fue correr a la habitación de mi hija, abrazarla, pedirle perdón. Y yo digo que el Señor, por eso es que me gusta tanto esa alabanza cuando dice que el Señor ha sido bueno y ha sido fiel y sigue persiguiéndome, porque a pesar de cómo yo traté a mi hija, lo normal hubiera sido que ella me hubiera rechazado, que ella me hubiera dicho, no quiero verte, mamá, déjame dormir, tal vez como yo había reaccionado de repente con mi madre, ¿no? Pero fue el Señor otra vez abrazándome y mi hija me dijo, no, mamita, no te preocupes, yo te amo porque tú eres mi mami y eres hermosa, y me decía tantas cosas lindas. Y desde ese día yo entendí que yo tenía que ser más paciente con mis hijos. Ahora, cada que yo tengo que llamarles la atención tanto a ella como a Leo, yo primero recuerdo esa monstruosidad que yo misma me vi y lo tengo aquí y yo digo no, y recuerdo y tomo aire y digo, Señor, sé tú guiándome, sé tú ayudándome a vivir en tu espíritu, a caminar en tu espíritu. Y mis hijos se han dado cuenta y ellos me dicen, mamita, yo quiero orar como tú y yo quiero alabar como tú. Y cuando yo me pongo a cantar en mi casa, ellos cantan y todas las alabanzas que estamos cantando hoy, ellos ya se las saben. Y es así, hermanas, es maravilloso cómo el Señor va obrando en mi vida. El amor y la paciencia son los frutos que han marcado en este tiempo en mi vida, los frutos del Espíritu Santo.